ahí la importancia de esto, ¿ya? Entonces, paciente, una característica. Porque ustedes tienen que hablar del síntoma principal. Cuando te hablas del síntoma dices, a ver, ¿qué carácter? Por ejemplo, la pancreatitis, ¿qué características tiene? Podría ser una posibilidad la pancreatitis, porque eso, ¿por qué? Porque en el epigastrio está el páncreas, ahí está el estómago, está el páncreas, usted puede pensar. Por eso es importante la semiología, ya tú tienes que saber o por cuadrantes o por cuadrantes, o los 9 cuadrantes, los 4 cuadrantes, en qué cuadrante, qué órganos están. Si te dicen epigastrio agudo, lo primero, apendicitis, ¿no? Por la carente de la locación, pero después, ¿qué está ahí? El estómago, está el páncreas, ¿no? Un poquito más allá, la vesícula, la vesícula se manifiesta con dolor también ahí, ¿no? Ya, pero ¿qué más? Pero es decir, incluso la pancreatitis, por ejemplo, ¿qué tipo de dolor es? Sí, claro, hacia la parte personal. ¿Por qué características tiene un dolor? Claro, es un dolor intenso, empuñalada y estocada, ¿ya? Pero que se sale en cinturón hacia la parte posterior de la espalda, ¿ya? El cinturón. ¿Tiene tu paciente? No la tiene, ¿ya? Su dolor es más localizado en el epigastrio, como dice, brusco, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tercer diagnóstico, ¿cuál sería? Agudo hacia agudo, ¿no? El tercer diagnóstico que en varón es perforación de vísceras. Perforación de vísceras. Es el tercer en varón. En las mujeres puedes plantearte colelitiasis, ¿ya? Un cólico biliar, que probablemente haya que usar cálculo en las mujeres, porque en las mujeres es más frecuente que pueden ser biliares. En el varón no tanto. Entonces tienes 3 diagnósticos. Apendicitis no aparece por la clínica, pancreatitis no aparece por la clínica. ¿Con qué te quedas? Con perforación de víscera. Vamos, al laboratorio. Al examen físico, las exploraciones físicas destacan sobre todo afectación del estado general, afectivo, hemodinámicamente estable, abdomen en tabla, dolorosa la palpación, con signos de irritación peritoneal. ¿Qué te llama la atención ese examen? Acá tienes que definir, ¿es quirúrgico o no es quirúrgico? El dolor que tu paciente refiere, ¿es quirúrgico o no es quirúrgico? ¿No? Pero la carga de tabla, doctor, podría ser quirúrgico porque no están signos de peritonitis. Ah, ese signo que se llama Bloomberg, ¿no? Dolor a la discapacidad, así de grita de dolor. Tiene el doctor Bloomberg, es positivo. O te dicen también, está irritado por el abdomen. Porque ya ha hecho la mano, ¿no? Y tienes que definir, ¿es quirúrgico o no es quirúrgico? Bueno, hasta ahí está bien, vamos a seguir. Entonces, hasta acá tenemos un abdomen agudo quirúrgico probablemente. Resultados del laboratorio, hemograma, los rombos, también, hemoglobinas también, un poquito. Lo único resaltante, lo que yo veo es una leucocitosis con neutrofilia. Después también Ya, lo más llamativo es, pero interpretarlo. Te dice, doctor, interprete esa leucocitosis. Supongamos que solamente te han dado laboratorio, tú no lo has visto al paciente. De repente te dan el laboratorio y te dicen, doctor, ¿por interpretar este laboratorio? ¿Cuál sería tu interpretación? Hay una inflamación, un estado de infecciones, puede ser una infección. Solamente, tú interpretar, ¿qué dices? ¿Cómo lo interpretarías? Ya, lo que tienes que ver, mire doctor, no sé qué es, ya no lo he visto al paciente, y dice, mira, por este hemograma, pues, primero, dentro del hemograma hay 2 cosas que tienes que borrar, los rojos, los blancos y las plaquetas. Pero ¿qué llama la atención? Las plaquetas, ¿ya? Tú dices su fórmula leucocitaria que está, primero, fuera de rango, ¿ya? Impresiona tener una leucocitosis con desvío hacia la izquierda. Esa leucocitosis puede ser fisiológica o puede ser patológica, ¿ya? Depende del contexto clínico del paciente, ¿ya? Si por ejemplo tiene fiebre, probablemente sea infección. Por ahí si tiene dolor, por eso solamente sea, digamos, reactivo al dolor, ¿ya? O
Entonces, o puede ser solamente inflamatorio, pancreatitis, por ejemplo, tiene dolor y tiene leucocitosis, puede ser solamente por inflamación, pero no hay infección, no hay fiebre. ¿Ya? Entonces te dicen, puede ser inflamatorio o puede ser infeccioso, depende de su contexto clínico. De esa manera lo tienes que ver. Llama la atención, en este paciente, con esta clínica de dolor abdominal, tú dices, wow, estoy dos cosas, ya, estoy pensando, apendicitis, puede ser, ¿no? Pero por la clínica no parece ser el apendicitis, por la clínica, por las características del dolor. Pero en la apendicitis también hay desviación del leucograma hacia el lado izquierdo. En la pancreatitis también hay distribución del leucograma. En la perforación también. Entonces, como que no te está orientando mucho, ¿no? Pero te dice que hay algo, ¿ya? Inflamatorio, infeccioso, ¿ya? O traumático, si quieres, por el dolor mismo, ¿ya? Porque el dolor ocasiona leucocitosis. Por ejemplo, ¿qué cosa del laboratorio te orienta a infección que no hay ahí? O el grado, la gravedad del paciente, ¿qué falta ahí? Si tuvieras, por ejemplo, callados, si tuvieras metamielocitos, formas inmaduras, por ejemplo, 10, 20, 30, 50%, tú dices, oye, no sé qué tiene este paciente, pero tiene algo grave, o una inflamación grave, o un aborto quirúrgico grave, probablemente con peritonitis. Pero ahí, mira, no ves formas inmaduras, ya no hay callados. Entonces, eso es importante para ver la gravedad. Por el laboratorio te puede indicar qué es, ¿ya? Pero también al mismo tiempo te puede indicar la gravedad del cuadro. Ya tienes que buscar criterios de gravedad. Hasta ahí aparentemente, mira la vez en la primera hora, ¿cuánto está? Ahora está inflamado, pues tranquilo. ¿Por qué han pedido ¿por qué han pedido amilasa lipasa? Para descartar cáncer. Entonces, en todo abdomen agudo, ustedes dudosos que la clínica pueda no ser ya típica, peor si es típica, pues la van a pedir. Siempre amilasa lipasa, porque en el epigastrio, está el páncreas, el epigastrio. ¿Y qué te dice esas enzimas? ¿Es o no es pancreatitis? ¿Qué dice? Ni siquiera está fuera de parámetros, ¿ya? Está dentro de parámetros, no está alterado, no está fuera de rango. Pero para el diagnóstico de pancreatitis, sus valores normales máximos, 90, lo tienes que multiplicar por 3. O sea, 9 por 3, 27. Arriba de 270 tendría que ser la amilasa y arriba de 180 tendría que estar la lipasa, ¿ya? Por encima de esos valores es pancreatitis, ¿ya? Pero en este caso no tiene. Por ejemplo, por el laboratorio, usted descartando páncreas y ya, vamos, seguimos avanzando. Por ejemplo, el perfil hepático. ¿Por qué han pedido el perfil hepático? Una de las causas que puede ocasionar dolor es un cólico biliar. ¿Sí? Muchas veces, ojo, cuando consumo una comida copiosa en grasa, ¿qué va a pasar? La vesícula se va a vaciar su contenido, pero al vaciarse va a salir vaso biliar, microlitos y litos, ¿ya? Algunos litos que son pequeños pueden pasar como un cólico, como un dolorcito. Pero muchas veces algunos cálculos del tamaño del corédoco, por ejemplo de 5 o 6 milímetros, pueden ocasionar colestasis. Es decir, estas enzimas, la bilirrubina total a predominio directo se va a subir, la fosfatasa alcalina y la gamma se va a subir. Entonces tú solamente ves esto, vas a decir, wow, ha migrado un cálculo. El dolor podría haber sido por un cálculo, pero que se eliminó. Pero al eliminarse ocasionó colestasis. Bueno, en este caso está normal, no pasa nada, ya vamos, la creatinina normal, no hay mucho más, vamos a ver, seguimos. Vamos a dar la secabiota, ¿no? No siempre se ve en la práctica las dos, ¿ya? Siempre hay que ver este lado, porque acá este lado como que hay interposición del foro, de la cámara gacha, es muy difícil diferenciar. Pero este caso es típico, mira, para que ustedes vean, ustedes aquí trabajan como las dos alitas de una gaviota, ¿ya? Imagen y alas de gaviota. Pero mira, este blanquito que ves, ese es el medialgama, del lado izquierdo. Este otro blanquito que ves es el lado derecho. Debajo de eso, esta imagen que tú estás viendo
Eso es aire subdiafragmático, eso es neumoperitoneo. ¿Ya? Cuando tú pidas una placa de tórax abdomen y ves esto, solo llamar al cirujano, no necesitas más hacer nada. Has hecho el diagnóstico de perforación de víscera hueca por pulso. En los jóvenes es frecuente también. Pues mire la importancia de ver y poder identificar solamente esto. Lo pedimos por eso en emergencia, tórax, abdomen, y lo primero que vemos cúpulas, abdomen agudo quirúrgico, cúpulas. Si me ves, dice aire subdiafragmático, a quirófano, directo a quirófano. Pero que tu paciente está visitado, con perforación, leucocitos, directo a quirófano. ¿Ya? Vamos adelante, vamos. Sí. También en la ecografía abdominal hay presencia de líquido libre intraabdominal. Esos dos parámetros que un neumoperitoneo y también una presencia de líquido intraabdominal, entonces nos sugiere una perforación de víscera. El líquido ahí estaba. Ahora, también se solicitó una tomografía donde ahí sí se puede ver las zonas donde hay neumoperitoneo. Vas corroborando, ¿verdad? Pero ojo, por ejemplo, acá una cosa que en la práctica eso es bueno. Y de eso se trata un poco de estas clases teóricas que usted no crea, porque la idea es práctica. Porque si no, todos repetiríamos lo mismo, más que todos repiten. Primero, cuando usted tiene un abdomen agudo quirúrgico, siempre pidan todos los abdomen, de entrar, aparte del laboratorio. Vean la importancia de eso. Cuando hay duda en el diagnóstico, por ejemplo, no sé cuál es la causa, digamos, de este abdomen quirúrgico, se tendría que hacer una tomografía con contraste. Pero tengan mucho cuidado. Por ejemplo, si tu paciente hay sospecha de pancreatitis, en la perforación de víscera hueca, ¿ya? También se sube la amilasa por perfor. Y tú puedes suponer, pero doctor, la amilasa está por encima de su valor normal, es pancreatitis. Oye, pero cuidado, no está tan típico de la clínica, parece no ser típico. Entonces dices, a ver, le voy a pedir la tomografía, no sé si es perforación, pues mira, es abdomen agudo quirúrgico o un abdomen médico. Necesitas definir eso, ¿ya? En esos casos, ¿qué hacemos en la emergencia? Si tenemos función renal, le vamos a hacer con contraste, con una buena función renal. Pero si la creatinina está arriba de 1.2, tú no lo puedes hacer tomografía con contraste. Porque si tu paciente está con pancreatitis y tú le has hecho tomografía con contraste, le has matado a tu paciente. Todos los pacientes que van a, digamos, porque el paciente con pancreatitis grave, entonces tiene lesión renal, ¿ya? Porque trabaja mucho líquido. Imagínate ese paciente que tiene ya falla renal, entonces en medio de contraste le estás fundiendo su riñón, ¿ya? Y ese es un error que se comete mucho en la emergencia. De otro nivel, llaman al paciente con tomografía. Ese paciente directamente a la terapia intensiva y fallece. ¿Dónde está el problema? En el uso del contraste. Viene con creatinina de 5 y no le podemos sacar, fallece. Entonces tengan mucho cuidado. Tomografía con contraste siempre con buena función renal. Si la función renal no está buena, tomografía simple de abdomen. Ya, simple abdomen. Entonces la cosa es definir. Por ejemplo, la tomografía simple te dice, doctor, líquido libre. Perforación de víscera. Listo, ya se entra. No necesitas más nada y te va haciendo mejorito. Ya te va a poder identificar. ¿Ya? Porque tú quieres definir quirúrgico o no quirúrgico. Pero vean esa importancia. ¿Cuándo con contraste? ¿Cuándo sin contraste? Ya, cuidado. Ya vamos, Lo primero es explorar. Así directamente ahí. No se nos trata de ayer, ahora sí para la laparoscópica, ¿no? Estamos en la laparoscopia para arreglar los sustancias, van a ver a explorar. ¿Qué es perforar? Sabemos que es perforar. No tenemos tomografía. La tomografía nos podría decir en lugar de la perforación. No tenemos tomografía. Pues el cirujano va a entrar a ver. Usted por la epidemiología se va a guiar que el estómago es el primero en perforarse en pacientes jóvenes. ¿Ya? Pero el paciente de la tercera edad que tenga górgulo, digamos, el górgulo se ha perforado porque se górguló. Ya sabemos, está en el intestino grueso. En este caso va a ir a buscar estómago. ¿Ya? Y va a buscar justo el lugar de la perforación. Pues cuando he hecho la cirugía, esta laparoscopía o la laparoscopía exploradora, han visto que había perforación de la úlcera duodenal. ¿Qué han procedido a suturar la úlcera? ¿No? Y han hecho el lavado peritoneal. Esa es la idea. Hasta ahí el cirujano cumple con su trabajo, ¿no? A veces colocan parte de plico, a veces hacen vagotomía más de nervio vago, un tratamiento ya definitivo. ¿No?
Pero al final lo importante es el cierre, la sutura, la rápida de la bolsa. Perfecto. Ahora vamos, ¿qué más hemos encontrado? Y luego hay que buscar también la causa, por qué ha habido una perforación. Después del ingreso se ha dado de alta a las pacientes, después de hacer la sutura, el lavado, todo ello, y se realiza un estudio de Helicobacter pylori en test de aliento, donde sale positivo. Entonces, eso ha sido principalmente la causa por la que se ha producido una úlcera en el duodeno y se ha perforado. ¿En qué consiste el test de aliento? Lo que pasa es que saber qué consiste el test de aliento. Dice test de aliento positivo, doctor. ¿Pero qué consiste el test de aliento? ¿Qué consiste? ¿Quién sabe? Vamos a ver. En el test de aliento se utiliza carbono 14, ya. Esto es para ver la presencia o no de la bacteria. Pues la bacteria, porque es una enzima, la ureasa. La ureasa, si hay bacterias ya en el estómago, estas bacterias, estos Helicobacter, que van a hacer desdoblar ya amonio y CO2, pero como el CO2 está marcado con carbono 14, el paciente lo va a exhalar. Y al exhalar va a dar, digamos, la prueba a ser positiva, porque vamos a ver este CO2. La pregunta es, ¿quién ha transformado, digamos, este carbono marcado con carbono 14 radiactivo, lo ha descompuesto? Es la bacteria, el Helicobacter. Entonces, para viabilidad, es una prueba para ver, digamos, si la bacteria, ¿existe bacteria o no existe bacteria? En este caso, si hay bacteria es porque esta prueba dio positivo para eso. Está demostrando la presencia de la bacteria, o la presencia de una bacteria viva. Entonces, una vez que han demostrado la presencia de esta bacteria, han verificado con este estudio, con este test de aliento, eso le hace que el tratamiento es eficaz. Ya, vamos, seguimos, ¿qué más? Aquí no me caben esas. Se hace ¿Qué estamos buscando? ¿Qué parte del trabajo? Porque hay pruebas que miden anticuerpos, hay pruebas que miden antígenos, hay pruebas que miden el ADN de la bacteria. En este caso que estamos buscando el antígeno. Miren, a las 4 semanas se hace la prueba de replicación para ver eficacia del tratamiento y hace este test de antígeno mononucleares o antígenos fecales en S. Resulta, después del tratamiento, resulta que este es negativo. Eso significa que el tratamiento que han hecho ha sido efectivo y el paciente está asimilado. Tiene que revisar cualquier cosa. No, por esto, mira, este examen consiste en esto, han hecho esto, consiste en esto. ¿Por qué han hecho esto? Tiene que defender, o sea, tiene que pelearla eso, de eso se trata. No, del tema vamos a revisar con ustedes, no hay problema, pero me interesa que ustedes defienden, porque eso van a hacer en su clase de grado. Le vamos a otro caso clínico, paciente te va a decir, doctor o doctora, a ver, presente su caso clínico, y empiezas a exponer tu caso clínico, ¿no? Dices, por esto es para mí esto, ¿no? Vamos a ver un poquito la parte teórica, ¿ya? Vamos a ver. Ocasiona tanta complicación gástrica. Toda la patología de estómago está relacionada con el Helicobacter. Toda la patología, la mayoría de la patología está relacionada con esto. Por lo tanto, tienen que saber eso, que van a preguntar. Y vamos a ver las cosas más importantes. ¿Ya? Por ejemplo, todas estas enfermedades están relacionadas con infección por Helicobacter pylori, ¿ya? Es decir, el paciente ha sido infectado por esta bacteria, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿cómo hace esta bacteria para colonizar el estómago? Ustedes saben que el estómago tiene mecanismos de protección. ¿Cuál es su principal mecanismo de protección? Bueno, ¿cómo está? ¿Cuál es el principal mecanismo de protección? Miren, esto es muy frágil. Nada, el principal mecanismo es contra las bacterias. No se olviden que el pH del estómago es un pH ácido. Este pH ácido es bactericida.
Aquí una cosa que anótenlo bien. A ver, ¿cuáles son las funciones del ácido clorhídrico? ¿Ya? ¿Cuál es la función del ácido clorhídrico? Una es la función bactericida, la primera función. La segunda función del ácido clorhídrico. La segunda función, importante, doctor. La segunda función, vamos doctorita, la segunda función. La primera es función bactericida, por pH 2.0, tengo que saber. ¿Ya? Lo segundo es activará pepsinógeno. No se olviden, lo activa, como he dicho, ácido clorhídrico más pepsinógeno igual pepsina. Es activado. Esa es la segunda función. La tercera función, absorber ¿qué? Hierro no genes, que sea hierro, calcio, magnesio y vitamina D3. Por eso la deficiencia de ácido, si tú suprimes el ácido, a la larga vas a ocasionar deficiencia. El paciente va a ser anemia, va a ser osteoporosis, va a ser anemia glomerular, todo porque no está absorbiendo las vitaminas que él necesita. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Por ejemplo, en la patología gastrointestinal, es decir, imagínense, en terapia, por ejemplo, necesitamos hacer gastroprotección. ¿Ya? El paciente está chocado, hay hipoperfusión de la mucosa, necesita hacer gastroprotección. Pero digo, ahora, ¿qué utilizo? ¿Qué dice? ¿Utilizo ibuprofeno o no? ¿Qué dice el doctor? ¿Utilizamos cuidados de bomba o no? Ahora tengo que ver mis consumibles de farmacocinética, es decir, ¿necesito suprimir la producción de ácidos? Sí, pero no con la potencia que lo hace el omeprazol. Porque claro, al alterar esto, mira, al cambiar el pH, voy a hacer el pH ácido, lo voy a suprimir y luego voy a ver un pH alcalino. Y al hacer un pH alcalino, ¿qué va a pasar? La función bactericida la estoy anulando. Por lo tanto, las bacterias se van a multiplicar. Y el paciente, como está intubado, va a microaspirar y hace neumonías por broncoaspiración, decimos neumonías asociadas al ventilador. Entonces, por eso que los terapistas no utilizan omeprazol, ¿ya? Utilizan supralfato. Hasta hace poco utilizamos ranitidina, pero la ranitidina ahora salió del mercado, ya no se utiliza. Con gastroprotección, con supralfato, que es por vía de sonda nasogástrica y eso. ¿Ya? Pero el omeprazol no, porque se cambia. Vamos a quitar esta función bactericida. Ahora, otro ejemplo. Por ejemplo, el paciente que tiene hepatopatía, ¿ya? Los pacientes que son cirróticos, son pacientes inmunodeprimidos. Imagínate, si yo le cambio el pH, ¿qué va a pasar con las bacterias? Van a proliferar y no solamente van a pasar al tubo, al intestino, y en el intestino va a cambiar la flora. Pues vamos a tener otra flora, ¿ya? ¿Y qué va a pasar en el paciente hepatópata? Va a haber translocación bacteriana y el líquido se infecta más frecuentemente. Por lo tanto, está prohibido suprimir o cambiar mucho el pH. ¿Ya? Si está, por ejemplo, un chal C, está con infección, wow, yo prefiero dar supralfato, dosis bajitas de omeprazol, pero no suprimirlo totalmente, porque voy a anular la función bactericida. Ya tengo que tener ese cuidado. Entonces, miren, esta bacteria logra colonizar el estómago, pese al pH ácido. Y la pregunta, vamos a ver cómo lo realiza. Ya, esa es una de las preguntas que vamos a tratar de solucionar. Bueno, es una bacteria, sí, es gram negativa. Yo tengo que saber qué tipo de bacteria es, gram negativa, gram positiva, anaerobia, anaerobia, eso tengo que saber. ¿Ya? En este caso es gram negativa, siempre me van a preguntar, ¿es una bacteria gram negativa? Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que utilizar antibióticos que tengan este espectro, ¿ya? Que agrupan gram negativo. Por ejemplo, la amoxicilina cubre gram positivos y gram negativos, me sirve. ¿Ya? La claritromicina, gram positivo, me sirve. Entonces, tienen que tener este espectro porque yo necesito erradicar la bacteria. Pero miren, es una enfermedad infecciosa que ocasiona cáncer. Ahí está el problema, ya no tanto por ejemplo, ocasiona cáncer. Por lo tanto, esta infección, esta colonización de la bacteria en el estómago, ocasiona un proceso inflamatorio crónico del estómago. ¿Ya? Crónico. Y miren, en promedio, esto es importante saber la prevalencia, qué cantidad de personas están infectadas, no solamente en el mundo, sino también en nosotros. Por ejemplo, de 10 personas, casi 8 personas están infectadas, están colonizadas con la bacteria. ¿Ya? Y en el mundo, en general, en promedio, el 50%, o sea, de 10, 5 estamos en general en promedio. Pero hay lugares donde tienen menos colonización, ¿ya? Y hay otros lugares donde están muy colonizados o muy infectados.
¿De qué depende eso? ¿De qué creen que depende? De que estén tan infestados, tan colonizados. Claro, del nivel socioeconómico, del nivel de desarrollo, el nivel de salubridad que tienen estos países, ¿no? Los países, por ejemplo, en vías de desarrollo, África, Sudamérica, tienen más prevalencia. O sea, tienen alta infección. 8 o 9 pacientes están infectados. Pero mira, hay una cosa que es importante decir. Usted dice, doctor, pero si miren en África de 10 personas, 8 están infectadas. ¿Ya? Pero miren, la prevalencia del cáncer es poco más. Uno dijera, ¿no? Pero alta prevalencia, más cáncer. Pero ¿por qué en África hay menos cáncer y por qué aquí hay más cáncer? Allá hay menos, eso es un poquito la dura. Allá hay menos cáncer, pero están más infectados. Pero aquí hay un poquito menos, pero tenemos más cáncer. Por ejemplo, acá, como ejemplo, esto es importante desde el punto de vista epidemiológico, porque se va a decir, ¿por qué en este lugar hay más que en otro? Por ejemplo, ¿por qué en el Valle Alto, o sea, el altiplano, digamos acá, ¿no ve? Hay más cáncer que en el trópico. Están infectados, porque en el trópico hay menos cáncer y en este lado del Valle Alto, o digamos, la zona andina, decimos en Cochabamba, hay menos cáncer. ¿Por qué creen? ¿Qué tiene que ver? Por el tipo de alimentación. Por el tipo. No se olviden que la inmunidad, en el fondo de la inmunidad, tiene que ver con el estado de nutrición. Tú bajas tu inmunidad. En estos lugares, por ejemplo, del trópico, ellos tienen acceso a alimentos que tienen bastante antioxidante, ¿no? Ellos consumen frutas, consumen vitamina A, C, E, selenio, ¿sí? O sea, tienen más frutas, tienes más antioxidantes, tienen más inmunidad. En cambio, este otro lado donde no hay frutas, ¿qué consumen? Papa, oca, chuño. Entonces, claro, menos antioxidantes, menos inmunidad. ¿Y en el fondo de qué depende? Las complicaciones de la inmunidad. Ahora, otra diferencia desde el punto de vista epidemiológico. ¿En quiénes creen que la infección es más frecuente? ¿En el varón o en la mujer? ¿Por qué? Pero la doctora va a decir, depende del doctor, claro, depende si la mujer vive, digamos, en este lugar, en este entorno, acá no tanto, pero en el área rural, ¿de qué depende? Múltiples embarazos, miren, ya la menstruación hace que ella tiene pérdidas crónicas de sangre. Imaginen, coloquen 10 embarazos, el mismo embarazo le demanda más nutrientes, ¿no? Vitamina, ácido fólico, vitamina B12 y eso y todo eso. No siempre tienen acceso a eso, ¿no? O no siempre cumplen con esa medicación que les damos. Entonces, estas personas, las mujeres ya, que tienen embarazos, pérdidas crónicas de sangre, y ahí colocarle un mal estado nutricional, ¿en quién va a evolucionar la cáncer? Las mujeres. Y aparte decíamos, por ejemplo, en las mujeres, ¿cómo están las respuestas inflamatorias? ¿Es más que los hombres o menos que los hombres? Tienen altas respuestas inflamatorias. ¿Ya? Hormonalmente se defienden mucho mejor, ¿ya? Pero también hacen unas respuestas, hacen, digamos, una inflamación más intensa. No te olviden que la gastritis es una inflamación del estómago. Entonces hay una inflamación más intensa porque se defienden más, ¿ya? Que los varones. Todas esas cosas hacen, ¿ya? Por eso que la epidemia es importante, es decir, ¿por qué estos lugares sí? ¿Por qué estos lugares no? ¿Por qué los varones sí? ¿Por qué esta edad sí? ¿Por qué esta? Por ejemplo, a medida que la persona va creciendo, hay más complicaciones. En los chicos hay infección por helicobacter o no. Como si 5, 6, 7, 8, 10 años. Para ver, vamos a ver. Llegando a los 15 ya todavía un hito empieza a ver, ¿no? Pero ¿por qué empieza a haber los cambios? Allá bien va a haber factores ambientales. Aparte de los nutricionales del lugar, tiene que ver con factores ambientales. Empieza a consumir tabaco, drogas, bebidas, y ahí empieza. Pero ojo, entonces tiene que ver esto. Pero en conclusión, ¿ya? El 50% de la población mundial está infectada. ¿Ya? Nosotros, el 79 a 80% estamos infectados. Pero la pregunta es acá, ¿infección será igual que enfermedad? Eso tengo que saber. Estoy infectado, pero no estoy enfermo. Por ejemplo, estoy infectado por el Chagas,
pero no tiene ninguna manifestación clínica, porque la enfermedad es manifestación clínica secundaria de infección, pero no tengo manifestación clínica, por lo tanto, estoy infectado, pero no estoy enfermo. Claro, Chagas, tuberculosis, no se infectan por la tuberculosis, pero está ahí como granuloma. ¿Sí? Por ejemplo, hacemos herpes zóster. ¿Y qué pasa con el herpes zóster? Se llegan los ganglios y cuando la inmunidad baja con los años, aparece el herpes zóster, ¿no? Pero la varicela entró con el virus con la varicela, pero se durmió ahí, está durmiendo. Pero despierta un momento cuando la inmunidad baja. Estamos infectados por virus, por bacterias, ¿ya? Pero no necesariamente desarrollamos enfermedad. Bueno, decíamos, por ejemplo, vamos a ver en este caso, del 100% de estos pacientes que están infectados, de 8, del 100%, solo el 20% hacen complicaciones. No todos los que están infectados hacen complicaciones. En el Chagas, ¿cuántos dijimos? Del 100%, ¿cuántos dijimos que hacen infecciones? O complicaciones de relación a la infección por el Chagas. Solo el 40%, el 60% pueden morirse por el Chagas y no hacen ninguna complicación. ¿Ya? Entonces eso es algo que tengo que saber, porque se van a preguntar, doctor, tengo infección, me han hecho la prueba de Helicobacter, me ha salido positivo. Ya, pero si usted ha estado expuesto al Helicobacter, le hacen IgM, ha estado expuesto, probablemente ha consumido algo que tenga Helicobacter, ¿ya? Pero su IgG hay que ver, ¿no? El IgG al final te dice que es una memoria de exposición a la bacteria, nada más, ¿ya? Pero vamos a ir viendo más adelante. Lo importante es saber diferenciar. ¿Es una enfermedad o una infección? Es una infección o colonización por la bacteria. ¿Ya? ¿Cómo se transmite? Lo que siempre les pregunta. ¿Oral? Sí. ¿Ya? Fecal oral también. Entonces miren, ¿la madre puede transmitir al hijo? Sí. Se ha identificado, por ejemplo, que genéticamente, que la madre tenía los mismos helicobacter que su hijo, o el hijo que de la madre. Entonces significa que se transmite, ¿ya? A través de los besos, a veces el niño tiene ese flujo, puede ocasionar este contacto, ¿ya? Entonces se transmite en la familia y la vía de transmisión es oral. Si en la familia existe una persona con esta infección, es probable que el otro también la tenga, ¿ya? Eso es lo primero. La segunda forma de contagio es la fecal oral. ¿Ya? La fecal oral, es decir, el manipulado, el consumo de alimentos que no estén bien limpios, hace que nosotros podamos infectar nuestra bacteria. Pero de todo esto, lo que nos interesa es esto. ¿Ya? Dice, ¿cuál es el factor de riesgo? ¿O cuál es el factor que determina que una persona se infecte con esta bacteria? ¿Cuál es más grave? ¿Que yo me infecte cuando era más niño o cuando me infecte a esta edad? ¿Quién desarrolla más complicaciones? ¿La infección temprana o la infección tardía? Digamos que la doctora se infecta ahora, que su hermano se infecta, digamos, a los 5 años, 2 o 6 años. ¿Quién desarrolla más complicaciones? Sí. Mientras más temprana sea la infección, el riesgo de complicaciones es ese. Mientras más temprano. De ahí que miren, chicos, ¿no? Aquellos niños que se han infectado antes de los 10 años tienen más riesgo de tener complicaciones. Claro, esos chicos donde, por ejemplo, están en contacto viven hacinados, falta de servicios básicos, entonces se infecta con cantidad de bacterias, pero ojo, cuando es antes de los 10 años, el riesgo de complicaciones es mayor. ¿Ya? Mientras más temprana sea la infección, la infección por esta bacteria, el riesgo de complicaciones es alto, es un poquito importante, ¿ya? Mientras más temprana sea la infección, más riesgo de complicación. Esto les decía, miren, esta paciente, se infectó, ¿ya? Mira, está casi asintomática, está infectado pero no está enfermo. Pero a medida que va creciendo, miren, las enfermedades empiezan a ver las manifestaciones clínicas de la enfermedad y vamos a ver qué enfermedades. Pero esto es importante. El 80% puede estar infectado y no desarrolla complicaciones. ¿Ya? Solo el 20%, algunos estudios dicen 15%, vamos a colocar este porcentaje. Solo el 20% de los infectados va a realizar complicaciones. Pregunta de examen, si lo indica a ustedes, digamos, el porcentaje de complicaciones es del ¿cuánto? ¿Del 20%? No es del 100%. Ojo, no es, apenas el 20%. Entonces, la erradicación temprana ayuda al riesgo de transmisión intrafamiliar. Mientras más antes se haga la erradicación, mejor. Porque no se olviden que el chico ya se infectó hace
temprana edad. Miren, esto es importante, por eso se les coloqué esto, y una reflexión interesante, ¿sí? ¿Por qué, digamos, en el área rural? Porque todos mis pacientes con cáncer vienen del área rural. Veo mujeres a los 30 años están con cáncer. Pero ¿por qué mi paciente viene con cáncer ya complicado? Tiene que ver con esto. Miren, esto es importante, ¿no? ¿Qué hace el Helicobacter pylori? En la mucosa, ocasiona un proceso inflamatorio. ¿Ya? Ese proceso inflamatorio genera un estrés oxidativo en la mucosa. ¿Ya? Este estrés oxidativo se produce porque va a haber un incremento de radicales libres. ¿Ya? Pero yo tengo que tener en mi organismo algo que neutralice este estrés oxidativo. ¿Ya? Eso es, si yo consumo alimentos, ¿ya?, o frutas que tengan antioxidantes, los voy a poder neutralizar los radicales libres que están pudiendo. Y el paciente nunca va a desarrollar la enfermedad, porque yo inmunológicamente estoy controlando eso. Pero ¿qué pasa en los lugares donde no tiene una adecuada nutrición? Hay un déficit nutricional y hay un déficit de ingestión de antioxidantes. Y la pregunta es, ¿cuáles son, doctor, los antioxidantes? Principalmente vitamina C, vitamina E, el selenio y el zinc. Es muy importante. ¿Ya? Por eso ahora todo es nutrición, chicos, todo es nutrición, ¿no? Por eso has visto acá existe nomás ahí en el estadio Alfredo se ha vuelto, ¿no? Hay una farmacia que vende solamente vitaminas, ¿no? Todo tipo de vitaminas, calcio, magnesio, pero es caro, ¿no? Es caro un frasco, 400, 600. Pero bueno, ¿qué tienen esas vitaminas? Antioxidantes, evita el envejecimiento, la inflamación crónica. Pero miren la importancia de neutralizar esos radicales que están produciendo. Entonces, aquellos pacientes, aquellas mujeres, aquellos niños de esos lugares que tienen déficit nutricional, tienen mayor riesgo de complicación de la dirección asociada al Helicobacter pylori. De ahí la importancia de este cuadrito. ¿Ya? Bueno, vamos a ver esto que es importante. Hemos dicho que es una bacteria grande y perfecta. Miren, yo creo que lo saben. Si digamos esta bacteria la voy a erradicar, tengo que conocer cómo la voy a erradicar, ¿no? Entonces, primero que es una bacteria gran negativa, perfecto. Miren, esta bacteria es tan. Tiene mecanismos de supervivencia que requiere poca cantidad de oxígeno. Poquita cantidad de oxígeno, porque es rico. Es tan pequeñita, tiene estos flagelos que vamos a ver, y lamentablemente tiene un crecimiento muy lento. Ustedes decían, pero si es una bacteria, doctor, ¿la puedo cultivar? Claro, y puede erradicar. ¿El tiempo de incubación cuánto demora una bacteria normal? ¿Qué tiempo puede tener el integral? 70, 3 años. En 72 horas, yo he hecho un monocultivo especialmente, 72 horas. En 72 horas voy a tener el desarrollo y el antibiograma. Por lo tanto, voy a poder erradicar. Pero miren, esta bacteria crece en 14 días, o sea, demora. Y además, una vez que el desastre bacteriano es muy poquito, apenas un 50-60%, vamos a ver, pero requiere métodos especiales de cultivo. Inclusive yo con todos los métodos, con el tiempo, raras veces voy a lograr aislar. Por eso el tratamiento de esta infección se hace de manera empírica, ¿ya? No con el antibiograma. La idea sería el antibiograma, pero no se lo puede porque no se lo puede cultivar. Esa es lo malo de con esta bacteria, porque si no fuera fácil, ¿no? Ahora, esta bacteria tiene toda esta estructura, chicos. Esto es importante porque hay bacterias que dicen que doctor, son muy patógenas, muy virulentas. ¿Por qué? Porque hay cientos de bacterias, ¿ya? No son todas iguales. Algunas, por ejemplo, son menos patógenas. ¿Por qué? Pero expresan menos estas exotoxinas. Por ejemplo, aquí en el Helicobacter, que en su gen tienen esta exotoxina KA, digamos al doctor, vamos a ayudar al Helicobacter y lo vamos a ver genéticamente y vamos a identificar que tiene este gen KA, tengo que asegurarme de erradicarlo, porque ese gen lleva cáncer. Esa bacteria cargada con esta exotoxina, con el KA, va a llevar a cáncer. Entonces, genéticamente yo puedo identificar, porque por ejemplo, la infección, las complicaciones que tienen que ver con esta infección, dependen de tres cosas, vamos a ver, de la virulencia de la bacteria, es decir, si esta tiene gen cancerígeno o no cancerígeno, depende de, digamos, del huésped, de la inmunidad
disponibilidad del huésped, y 3 depende del ambiente, del medio ambiente, nutricional, difusión tóxica. Pues miren, entonces vamos a tener helicobacter que tengan estos genes, ¿ya? Estas exotoxinas, genéticamente tienen este potencial de daño, ¿ya? Pero también tiene enzimas, mucina, lipasa, cosas que evitan evadir la respuesta inmune, colonizar la mucosa, ¿ya? Miren, este helicobacter, vamos a ver, se adhiere a la mucosa, se adhiere, gracias a que tiene estas adhesinas, pasapaga, papá, entonces se adhiere, ¿ya? Tiene lipocambios que va a degradar la capa de lípidos, fosfolípidos que ayudan a su colonización, ¿ya? Pero lo más importante de la estructura de esta parte de estas exotoxinas es porque esto le permite colonizar, ¿ya? Y esto le permite hacer daño. ¿Qué le permite sobrevivir? La ureasa, ¿ya? Entonces, esta helicobacter se llama test de la ureasa, ¿ya? La prueba de aliento que pone a prueba la supervivencia de la bacteria, ¿ya? Si esta bacteria está viable, entonces esta bacteria va a transformar la urea en amoníaco y CO2, ¿ya? Y al transformar el amoníaco se va a crear una nube de amonio, es decir, una cápsula de amonio, ¿ya? Una cápsula de amonio que le va a permitir sobrevivir, ¿ya? Gracias al amonio. ¿Por qué? Miren esta bacteria, coloniza de esta manera. Miren. El pH del estómago normalmente es 2.0. 2.0. No 1.5, 3.5, 2 puntos. Tengo que sacar su pH ácido. Mire, de 1 a 3, 2 de pH. Esta bacteria, ¿dónde se está yendo? Al fondo de la mucosa, ¿ya? Porque en el fondo de la mucosa, cerca del epitelio, el pH es más alcalino. O sea, mira cómo el paciente con los flagelos logra entrar hasta el fondo de la mucosa. Porque cerca del epitelio el pH cambia. Arriba, no se olvida acá, pero es pH más ácido, ¿no? Abajo es más alcalino, mientras más abajo, más alcalino. Llega acá, gracias a esas sus adhesinas que tiene, se adhiere a la mucosa, se agaza a la mucosa, ¿ya? Se agaza a la mucosa, de tal manera que empieza a ocasionar daño. Mire, afecta las uniones intercelulares, hay disminución del epitelio, ¿no? Y empieza a ocasionar un proceso inflamatorio que se llama la citotoxicidad. Pero esta bacteria no solamente ocasiona daño, se crea esta nube de amonio, esta biopelícula, es decir, se protege aún más. Entonces se crea un ambiente alcalino. ¿Por qué es importante esto? Porque con el tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Pues una base del tratamiento es dar IVPs, ¿ya? Los IVPs o los PCAP, ¿qué hacen? Cambian el pH, de un pH ácido le va a llevar un pH alcalino, ¿sí? Y el pH alcalino. ¿Qué voy a hacer? Le estoy engañando a la bacteria, le estoy creando un ambiente fácil para él. Y él dice, gracias a Dios, pues, perfecto, entonces me está creando un pH alcalino, ahora me puedo multiplicar. Entonces yo le cambio el pH, ella se multiplica como si no hubiera alguien que le haga daño. Entonces inmediatamente un pH alcalino, por eso es importante es cambiar el pH, porque la base del tratamiento de la infección tiene que ver con la supresión de daño y cambiar el pH. Entonces le voy a crear un falso ambiente. Entonces le creo un falso ambiente y ella se va a multiplicar. Y ahí lo voy a pegar con los antibióticos. ¿Ya? Pues de ahí viene la base, la importancia de esto, chicos, de conocer qué pasa con esta bacteria, qué hace. Eso es importante ya para el tratamiento. Vamos a ver esto. Otra pregunta de examen. ¿Qué enfermedades digestivas ocasionan o qué complicaciones son frecuentes asociadas a la infección? Y la pregunta, ¿cuál es la más frecuente? ¿Qué dices? ¿Cuál es la más frecuente? Vean ese rango. Se pone al examen. La complicación frecuente asociada al Helicobacter pylori es hemos dicho, el 100% de las personas que están infectadas tenemos gastritis crónica. Si al doctor le hago la endoscopia, tiene gastritis crónica. Yo tengo gastritis crónica, ¿ya? Todos tenemos gastritis crónica. Pero de este 100% de dicho, solo el 20% hace complicaciones. Y la pregunta es, ¿cuál es la complicación más frecuente? Las úlceras. Esa es la pregunta de examen. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Esta es
La segunda pregunta. Entonces, la úlcera, después viene, por ejemplo, la dispepsia, después viene el linfoma y el cáncer gástrico. El linfoma es muy rarito, ¿no? Tenemos 1 o 2 casos en un año, no es tan frecuente, pero la úlcera sí. Por la próxima vamos a ver un paciente con hemorragia por úlcera y vamos a ver qué está asociado, cómo está asociado el Helicobacter, cómo ha llegado hasta ahí. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuáles son las complicaciones que tienen evidencia no gástricas o no digestivas, o pueden ser también hematológicas? ¿Cuál sería? La anemia, la leucopénica, y la trombocitopenia. Suele tener extra digestivos, algunos sí también hematológicos. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las complicaciones? Porque puedo preguntar, ¿ya? La púrpura trombocitopénica o la trombocitopénica autoinmune es una complicación asociada a la infección por Helicobacter pylori, ¿positivo o negativo? Positivo. Es una complicación hematológica. Estas 3 complicaciones son las complicaciones que tienen evidencia científica, chicos, evidencia, es decir, que está demostrado que si yo, por ejemplo, mi paciente tiene anemia, yo tengo que buscarle el Helicobacter como causante de esto. Si tiene una anemia megaloblástica, por ejemplo, macrocítica, el responsable es el Helicobacter. Si tiene unas plaquetas bajas, el responsable es el Helicobacter pylori. Entonces tengo que saber que estas enfermedades están asociadas al Helicobacter pylori. Porque pueden tener un hemograma, chicos, ustedes se dicen, pero toda la plaqueta está en 40.000. Y muchos están como súper idiopáticos, con corticoides, están tratando. Pero no se estará asociado al Helicobacter. ¿No será bueno realizarle una endoscopia con biopsia, buscar el Helicobacter? Sí. Bueno, porque estaría relacionado. Usted comentó de que si, por ejemplo, hay mayor ácido, ayuda ¿no? a absorber. Vamos a ver si tiene un cuadrito. Ya. Las complicaciones de infección por Helicobacter, uno son mucha producción de ácido, por ejemplo, úlceras, y otras son con poca producción de ácido. Es decir, por ejemplo, que diga poca producción de ácido, hace acloroditia, hace cáncer gástrico. Claro, si hay acloroditia, hay poca producción de ácido clorhídrico. Y si hay poca producción de ácido clorhídrico, vas a tener deficiencia de vitamina D y deficiencia de hierro. Inmediatamente se está diciendo, ojo, ya, tu paciente, hacer endoscopia, hacer biopsia. ¿Ya? No se olviden que la anemia megaloblástico tiene que ver con deficiencia de vitamina D. Pero el problema puede estar en esta infección. O sea, hay pacientes que están ambulando sin siquiera haberse investigado esto. Eso ustedes tienen que saber. O sea, ¿qué enfermedades hematológicas están asociadas a infección por Helicobacter? Heteroclínica, megaloblástica y trombocitopenia. Tengo que saber. ¿Ya? Y estas otras son las digestivas, más frecuentes, o les puedo indicar cuál es la complicación, digamos, menos frecuente. Digestiva, el linfoma. ¿Ya? Es la menos frecuente. Tenemos que saber cuál es la más frecuente. Entonces, lo que decíamos es esto, y justo tu pregunta, ¿ya? El Helicobacter depende de la interacción de 3 factores. Ambiente, factores de la bacteria, propia por el gen de la bacteria, y otro por el huésped. Pero depende de la inmunidad. El paciente puede ir acá, si tiene buena inmunidad, ¿ya? La inmunidad, puede ir a una gastritis crónica sintomática. Tiene gastritis, pero es asintomática, no tiene ninguna manifestación. Pero puede tener, digamos, una gastritis con baja producción de ácido. Si tiene baja producción de ácido, se llama una inflamación, una gastritis, pero esto va a llevar a gastritis atrófica, úlcera gástrica, cáncer gástrico. Acá tiene baja producción de ácido. Y es probable que como hay baja producción de ácido, cuando también se asocia a vitamina D2 y biosínicos. Pero la misma infección ocasiona alta producción de ácido. O sea, ahí vamos a ver que está relacionado. Es una gastritis del antro, porque las úlceras ya están más en antro, chicos. Cuando, por ejemplo, en endoscopio veo una úlcera en antro, yo tengo que pensar, es el Helicobacter. Si la úlcera, por ejemplo, está en el estómago, cáncer gástrico. ¿Ya? Pero acá tengo que pensar que siempre puede ser por una úlcera relacionada al Helicobacter. O sea, las úlceras duodenales siempre las voy a buscar. Tengo que buscar el Helicobacter. Tengo que decir, esta úlcera, doctor, es H. pylori positivo o H. pylori negativo. ¿Ya? Tengo que llegar ahí. Me dice, doctor, H. pylori negativo, tranquilo. Hay problemas. No es secundario el Helicobacter, no necesito tratar. Pues vamos a tener esos 2 escenarios. ¿Ya? Bueno, entonces miren, dice acá es importante, ¿no? Un paciente ha sido infectado por el Helicobacter pylori, va a llevar meses, ¿no? O sea, las
complicación la vas a realizar entre los 20 años, 30 años, ya la complicación. ¿Y qué pasa? Claro, las complicaciones ya sabemos, una úlcera, una gastritis, se prepara, linfoma, y esta casa gástrica. Pero ojo, miren, va a llevar tiempo, es como en el Chagas. ¿Cuánto tiempo llevaba el Chagas? Años, ¿no? 20, 30 años decía, había que llegar al cambio legal y todo lo demás. Lo mismo acá, está el paciente entrando a los 20, 30 años, empiezan las complicaciones, ¿ya? Pero mire, esto es importante, ¿ya? La infección de Helicobacter es necesaria, sí, pero no suficiente para que aparezcan complicaciones. O sea, porque las complicaciones depende de qué? De la interacción de tres factores. Propios de la bacteria, ¿ya? Propios del paciente y del medio ambiente. ¿Ya? Y acá depende mucho del paciente, de la inmunidad, del estado nutricional del paciente. Ojo, no es que el paciente tenga infección y va a hacer, no, todos. Por eso no todos hacen estas complicaciones, ¿ya? No todos hacen estas complicaciones. Bueno, vamos a ver el diagnóstico. En el diagnóstico vamos a ver pruebas invasivas y pruebas no invasivas. Unas que requieren endoscopio y otras que no requieren endoscopio. Miren, todas estas pruebas, las primeras, no se quieren endoscopio. Vamos a ver la serología, la prueba de aliento, antígenos de cada 6 meses. Estas no requieren biopsia, estas sí se quieren biopsia. Desde el urease, la serología y el cultivo. Lo más importante, ¿no? Por ejemplo, algunos tienen un valor predictivo positivo alto, es decir, que nos dan alta probabilidad de que sí es positivo, ¿ya? Casi 100%. El test de ureasa, la prueba de aliento. Por ejemplo, vamos a ver enseguida, entre las dos pruebas, el antígeno fecal y heces y la prueba de aliento, ¿cuál creen ustedes que es la mejor prueba para confirmar esa indicación? ¿Los antígenos fecales? Vamos a ver el antígeno de la bacteria o la prueba de aliento. ¿Cuál es si el producto del examen? ¿Cuál de estas pruebas es, digamos, más específica para confirmar la indicación? ¿Prueba de aliento? Los antígenos. Prueba de A. Porque si la bacteria está muerta, tengo que ver la probabilidad de la. Si me han matado, entonces nadie va a transformar el amonio, ¿no? El CO2 no se va a eliminar. Entonces, porque está viendo la piedra de la bacteria, viva o muerta. Porque la otra, el antígeno solo va a haber antígeno, el resto de la bacteria. Y luego está viendo si todavía está vivo o no está vivo. Entonces, la más específica para identificar es la prueba de A, bien, carbono 13, carbono 14. Pero bueno, vamos a ver. Unas cositas. Las endoscópicas, no endoscópicas. Obviamente, chicos, depende a quién, ¿no? Depende de dónde estoy. O sea, en medicina es así, ¿no? No es que en una forma. Depende del paciente, de la edad, del sexo, comorbilidades, de dónde estoy, en el lugar, en la ciudad, el de plata. Todo eso tiene que ver para definir qué examen le voy a pedir, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿en quiénes tengo que buscar yo el Helicobacter? En todo paciente que tiene una úlcera, tengo que buscar. Si es duodenal, tengo que buscar, ¿ya? Es decir, no es suficiente. Cuando ha internado un paciente con úlcera duodenal, le dieron de alta. ¿Ya? Pero el médico se olvidó de buscar el Helicobacter y volvió a sangrar. Claro, porque no me dedicaron. ¿Ya? No me explicaron la importancia que una úlcera duodenal hay que descartar que no está asociada al Helicobacter. ¿Ya? Si hay linfoma, hay que buscar. Por ejemplo, el paciente de la biopsia saca linfoma mal asociado a la mucosa, linfoma mal, y el oncólogo me dice, doctor, por favor, ¿cuál es la indicación para el Helicobacter? Sí. Entonces hacemos las pruebas y te dicen Helicobacter positivo con resistencia. Incluso un paciente había resistencia a la caridoxina. Hicimos con levofloxacin y mejoró bien. ¿Ya? Entonces me dice que es adícono. Después yo me encargo, ¿no? Si la mucosa y atrofia de la mucosa, hay que buscar el color. Y todas estas enfermedades hematológicas, chicos, hay que buscar. En muchos casos debo buscar yo a la bacteria. Ya debo buscar a la bacteria. Bueno, entonces tenemos respuestas, sí, tenemos estas pruebas invasivas, estas son las endoscópicas, ya, desde aliento, no, esta es la serología. Vamos a ver este estudio. Pero lo primero, lo he dicho, las pruebas invasivas, ¿cuál es lo más frecuente? Aquí es donde se cometen muchos errores. ¿Por qué creen que se cometen muchos errores? Todos los doctores hacen serología para HPV. Esta mañana vimos IgM positivo y IgG positivo, han pedido las dos pruebas. El IgM era positivo y el IgG también era positivo. ¿Ya? Pero el título era bajo, ¿ya? Menor a 100, tenía 84. ¿Ya? Normalmente, ¿qué te dice? Esta serología te mide anticuerpos
Por ejemplo, yo pido IgG, ya porque el IgG me dice que el paciente consumió algo y probablemente estaba infectado con el helicobacter y más nada, ¿no? Es una infección aguda. Pero el IgG me dice si ha estado expuesto el paciente durante mucho tiempo a la bacteria. Entonces voy a ver la presencia de anticuerpos. Esto es para ver anticuerpos. ¿Ya? Entonces si yo veo, voy a ver titulación de anticuerpos. Si los títulos son mayores a 100, ¿ya? Estamos haciendo, por ejemplo, en Chile, ¿qué son de Chile de aquí? ¿Ninguno? Debe ser, ¿no? ¿O no han venido, no? Bueno, en Chile están haciendo un bonito estudio, ¿ya? En Chile, por ejemplo, como hay alta población y la accesibilidad a la endoscopia no es como acá, entonces dicen, no todos tienen acceso. Entonces, están haciendo esta prueba, están correlacionando los títulos de IgG, pero cuantitativos, no cualitativos. El cualitativo solo te dice positivo o negativo, es el cuantitativo, ¿ya? Cuando el título es mayor a 100, está viendo que hay correlación con el antígeno vertical positivo, con la PCR y con la biopsia. O sea, a la larga, si yo hago esta prueba y tengo mayor a 100, ya no necesito hacer las otras. En pacientes sin factores de riesgo, ¿no? Jóvenes, ¿no? Ahora, si tiene anemia o ha perdido peso, no, pues endoscopia de entrada, ¿ve? Pero en esos casos, pues mi paciente no tiene dinero, le hago la prueba y sus títulos son mayores a 100 y tiene clínica, le hago tratamiento. Por lo menos empírico puedo hacer, ya puedo hacer. Entonces, mire, es importante los títulos. Por ejemplo, esto yo lo estoy haciendo en un hospital. Entonces, estoy viendo en el hospital que cuando mis pacientes tienen valor mayor a 100, 110, 120, oye, la histología es positiva. O sea, parece, el estudio que están haciendo en Chile, parece que va a ser nomás bueno para todos. Porque yo mis pacientes pido a todos, durante los 3 años que pidieron. Y hay, cuando son altos, dicen, pero es positivo, es positivo. Pero bueno, muy pronto tendrá ese estudio, ¿no? Bueno, entonces, pero para hacer seguimiento no me sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la memoria tarda en descender los anticuerpos, una vez inclusive que es erradicado, meses en negativizar. O sea, para erradicación le sirve la ELISA, no. Para erradicar no le sirve, ¿ya? Para ver y identificar infección activa, sí, siempre y cuando los títulos sean arriba de 100. ¿Ya? Ahora, la otra prueba que le pido acá, por ejemplo, ¿qué son? Los antígenos fecales esto sí puedo hacer. Por ejemplo, si les pregunto, ¿cuál es la prueba de lesión en niños? ¿Cuál sería? Antígenos fecales ¿una quita de esas? No necesita hacer el mismo. Si sale positivo, me dice, doctor, mire, los valores normales son hasta 20 nanogramos por ml. En este caso, miren cuánto está. Positivo, 62. Listo. Acá te dice dos cosas que yo debo saber de esto. Primero, que me permite identificar infección activa. ¿Ya? Infección activa. ¿Ya? O el ELISA no te identificaba, a no ser que el título fuera muy alto. ¿Ya? Una, infección activa. Dos, te permite confirmar la erradicación. ¿Ya? Por eso es un paciente que hemos visto los chicos, le han hecho la prueba de antígenos fecales a las 4 semanas y era negativo. Entonces, han confirmado la erradicación. Entonces, te sirve para eso. O para identificar infección activa y para erradicar. Esta es la prueba de lesión en niños. Solo que a veces sale falsos negativos, falsos positivos. Esta mañana vimos con los compañeros, bueno, el antígeno fecal era negativo, pero la PCR era positiva. Y uno dice, pero doctor, pues si la PCR es positiva, ¿qué hago? Mire, de hecho la PCR, miren, la PCR ¿qué detecta? El ADN de la bacteria. Resulta me dice, doctor, positivo para el helicobacter, detectado, así me dice, detectado, y resistencia a claritromicina, me dice, detectado. Entonces, ya no hago el tratamiento convencional, tengo que utilizar otro esquema. ¿Ya? En este caso utilizo levofloxacina. ¿Ya? Pero a esta paciente yo, por ejemplo, le mandé, le voy a hacer una biopsia, ¿ya? Porque tenía úlcera. Estoy corroborando la úlcera, y voy a aprovechar para la biopsia. Esta PCR ahora no solamente se hace en heces, ahora se hace la PCR con resistencia a claritromicina en las biopsias de la mucosa gástrica. O sea, por los dos lados puedo buscar. ¿Qué es mejor? ¿Tratar con una PCR con resistencia o no tratar con PCR? ¿Cuál es mejor? Siempre tratar con PCR. ¿En qué se parece, por ejemplo, esta prueba a la prueba Alginexia para tuberculosis? ¿En qué se parece? Tú dices para tuberculosis, para Alginexia, ¿no? Igual es una PCR para que detecta qué? Te detecta el ADN del Helicobacter. Y te pide además con resistencia a la sí.
Entonces te dice, doctor, es positivo, ya no necesita ser ejecutivo, nada positivo, además es sensible a la rifampicina, utilice el tratamiento convencional. Listo. Lo mismo es, te dice, doctora, tu paciente tiene Helicobacter, además es sensible a la claritromicina, utilice el tratamiento convencional. Gracias a Dios tenemos esto. Antes hacía un tratamiento solo empírico. Ahora hacemos basado en susceptibilidad y resistencia. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen, en los hospitales, son un lugar donde estamos haciendo, entonces en los privados también uno o dos hospitales, no todo el tiempo, porque es carito también, ¿eh? Una PCR nos cuesta unos 300 bolivianos, no es que es fuerte así, está carito, ¿no? Entonces, pero, ojo, si tiene un paciente, podemos hacer esto, ¿no? Y así es mejor, ¿no? A todos los pacientes yo por lo menos les hago antes de hacer el tratamiento, ¿ya? Pero la PCR es importante. Entonces, la otra prueba que también, como decía, esa es la prueba de aliento, ya la prueba de aliento marcada con carbono 3. Entonces, la presencia de la bacteria desdobla este carbono marcado con carbono 13, 14, lo que hacen, por lo tanto, es que el paciente va a exhalar ese CO2 marcado y los vamos a identificar, los vamos a poder cuantificar. Hemos dicho, esta es la prueba que te detecta bacterias viables. Por lo tanto, la prueba de aliento tiene mayor especificidad y sensibilidad para erradicar. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Cuál es la prueba estándar para identificar erradicación? La prueba de aliento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque detectan bacterias viables. ¿Ya? Te he dicho, por cierto, bacteria ha sido erradicada, la hemos matado a la bacteria o erradicado. Entonces la prueba va a ser negativa. ¿Listo? Es mucho más específica. Es lo último que más o menos se ha resultado. Pero esta prueba, como dicen, detecta infección activa, igual que el antígeno, sí. ¿Permite identificar el éxito del tratamiento? Sí, sí. Esto es bueno. Esto es muy buena prueba. Esta es la forma como se realiza y vamos a ver la endoscopia. Las pruebas endoscópicas se hacen aquel día. Todos los pacientes que tienen síndrome de Down, le voy a hacer el endoscopia. Ya, sí, siempre lo recomendable es, no tiene que estar ahí 2 semanas antes, no tiene que tomar IEP, y 2 semanas antes no tiene que estar con antibióticos por dar pasos. Entonces en la endoscopía, miren, lo que voy a ver es esto. Los endoscopistas cuando ven esta lesión así nodular en el antro, en la cosa de antro, dicen, doctor, hay varias lesiones endoscópicas, pero esta es la más frecuente. Dicen, un aspecto, diríamos, de drag. Entonces ellos lo colocan como gastritis nodular. Cuando ven ellos estas lesiones, las van a biopsiar. Si no ven estas lesiones, dicen, no la biopsia. Pero hay otras lesiones que, además, la más importante es esta, ¿no? Gastritis nodular, aspecto de pedrado, esto es como asunto de metileno y nicocamino, pero la característica es esta, ¿no? Este aspecto nodular que tiene la mucosa. Cuando hay este aspecto, endoscópicamente, la van a biopsiar, ya la tienen que biopsiar. Y miren, en la biopsia vamos a encontrar probablemente esto. En la gastritis nodular, pero podemos encontrar estas alteraciones, miren, asociados a Helicobacter, gastritis atrófica, que no hay nada de mucosa. Esto es lo normal, mira, hay glándulas, secretarias, a los pliegues, pero aquí no hay ni los pliegues, todo está atrófico, ¿ya? Pero esta gastritis crónica atrófica, ojo, puede llevar a cáncer, está asociada a Helicobacter pylori. Puede haber un pólipo gástrico asociado a Helicobacter pylori, o úlceras renales asociadas a Helicobacter pylori, un linfoma o cáncer asociado a Helicobacter pylori. Entonces el endoscopista va a biopsiarlos, ¿ya? Suerte, ojalá solamente sea una nódula y no haya esta lesión, pero si no, estamos fritos. Pero ¿qué es lo más importante de esto, chicos? La biopsia nos va a decir que identifica también la presencia de la bacteria. Van a hacer funciones especiales, ¿ya? Y nos van a dar esto. Nos van a decir, doctor, su paciente tiene H. pylori positivo, una cruz sobre 3, 2 sobre 3, 3 sobre 3. ¿Qué te está indicando esto? La cantidad de bacterias. Entonces, te va a decir, por ejemplo, el grado de inflamación de la mucosa y la cantidad de bacterias que está presente. Si me dices, ¿será lo mismo 3 cruces con una cruz? No es lo mismo, ¿no? Pero en todo caso, basta una cruz, hay que verla. Aunque sea una cruz, ¿no? No voy a perder la oportunidad de erradicar, porque si va a llevar a cáncer, no, la voy a erradicar. Pero si hay 3 cruces, claro, yo tengo que erradicar, ¿ya? Pero obviamente voy a pedir la PCR, ¿no? Para ver que sea el esquema adecuado. Entonces nos va a indicar esto los endoscopistas, ¿ya? Después nos dicen también el grado de inflamación de la mucosa, está muy inflamado, leve, moderado, a severo, vamos a ser neutrófilos, nos va a decir el grado de inflamación, nos dicen la presencia de las bacterias,
nos dicen si va a haber complicaciones, como han dicho, como el cáncer, entonces nos sirve para tres cosas: ver complicaciones, ver gravedad de la infección y la presencia de la bacteria. ¿Ya? Pues la biopsia es muy importante. Entonces ahí está otra prueba, la prueba rápida de la urease, es como un testito de embarazo. ¿Ya? Entonces si coloco una muestrita acá a estos tests, ¿no?, de la biopsia del estómago, ¿no?, esto es ya endoscópico, y cuando esta muestra con este test va a cambiar de color, de un color amarillo se va a transformar en color rojo. ¿Ya? Esto se llama también la prueba rápida de la urease, es decir, la presencia, la bacteria en presencia de esta biopsia, igual va a transformar, va a cambiar de color esta muestra, de amarillo a color rojo. Entonces, si sale rojo, dice, prueba de la urease positiva. Este test solo lo hacen en unas campañas, alguna vez hemos hecho, ¿ya? Pero el resultado es una hora, ¿no? Entonces a ti te dice el resultado, pero obviamente tiene costo, ¿no? Tiene costo, ¿no? Esta es la prueba rápida de urease, es el cultivo, chicos. Les decía, el cultivo, miren, rara vez se logra aislar, ¿verdad? Porque es difícil cultivar, hemos dicho, porque el cultivo tarda mucho, métodos especiales, es muy difícil, ¿ya? Cultivar. Ahora, el tratamiento, y es fácil, ¿ya? El tratamiento depende de cada persona, ¿ya? Entonces, la base del tratamiento, ¿en qué tiene que ver? Yo tengo que saber esto. A nivel mundial se han visto estas resistencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué antibióticos no son resistentes al helicobacter? Amoxicilina, fluoroquinolona y la tetracyclina. O sea, no han demostrado resistencia. Por eso que los esquemas de rescate del tratamiento están compuestos por estos medicamentos, ¿ya? Porque hasta ahora no se ha demostrado resistencia. Pero, ojo, ya hay resistencia en la claritromicina y la levofloxacina, ya hay resistencia, ya metrolizón mayor. Entonces tengo que saber que cada país tiene sus estudios epidemiológicos de resistencia, ¿no? Nosotros no los tenemos, ¿no? Entonces ahora el tratamiento se hace con pruebas de susceptibilidad y con la PCR, eso es lo más importante, ¿ya? Pero ojo, siempre es lo más importante, es decir, ¿cuándo falla el tratamiento? Pero tú tienes la prueba de susceptibilidad y dices, pero doctor, era susceptible, pero ha fallado el tratamiento. Claro, lo que pasa es que no lo has indicado. ¿Por qué el paciente tiene que tomar 30, 60 minutos antes de las comidas? Yo tengo que dar sus medicamentos antes que las bombas se activen, ¿ya? Una vez que el paciente consuma alimento, ya las bombas se activan. Pues yo tengo que hacer que antes que se active el medicamento haya llegado a las bombas y la hayan activado, ¿ya? Entonces siempre media hora o 30 minutos antes de las comidas, ¿ya? Después de indicar los horarios, hay que anotarse los horarios, ¿ya? Entonces las reglas de oro, ¿cuándo debo erradicar? Los síntomas, vamos a ver cuál esquema utilizar, depende del contexto local y debo hacer el seguimiento, ¿ya? Entonces siempre tiene que ver síntomas o demostrar por endoscopía que hay una lesión asociada al Helicobacter pylori, principalmente cuando hay síntomas, ¿vale? Entonces, ¿cuál esquema? Hemos dicho, mire, lo importante es utilizar esquemas que cumplan esto. Tiene que ver adherencia, tiene que ver anacidez y la duración. ¿Qué es lo que ha cambiado en el tratamiento? El tiempo de duración. Antes era 7, 10, ahora es 14 días. El tratamiento ha cambiado. ¿Qué otra cosa ha cambiado en el tratamiento? La anacidez. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, yo necesito llegar a este pH mayor a 6 por 18 horas. Hemos dicho, cuando yo llego el pH mayor a 6, yo tengo éxito en el tratamiento. Voy a cambiar el pH, voy a matar las bacterias. Entonces aquí, por ejemplo, se les ha hecho un cuadrito. Miren la importancia de subir el pH. Subir de 6 a 8. Pero la pregunta es, ¿qué medicamento le sube el pH mayor y mayor tiempo? ¿Cuál es este grupo de medicamentos? ¿Los ARA2, los IBPs o los PKs? ¿Cuándo ustedes utilizarían? ¿Cuándo estos esquemas? Los PK. De tal manera, ahora está entrando de moda esto. Los esquemas de tratamiento están. Porque miren, primero que sube el pH por la primera dosis es inmediato y sostenido. Una sola dosis, yo no necesito con los alimentos y los alimentos, nada que ver. Ya no tiene que ver con los arácnidos y la administración. Entonces, miren, me mantiene el pH mayor a 4, ¿cuánto tiene? 24 horas. Los IBPs me mantenían 24, entre 10 a 14, pues tienen que dar cada 12 horas. ¿Ya? Aquí una sola dosis y ya está, ¿no? Por dar sobre 10, tendría que dar cada 12 horas, ¿no? Y inclusive aquí, para lograr este pH, antes daban 20 cada 12 horas de omeprazol, ahora se da 40 cada 12 horas, han subido de la dosis del IBP para lograr alcanzar este pH. Los estudios han demostrado, si yo subo el pH mayor a 4, ¿con cuánto lo subo actualmente? Con 40, ¿ya? De omeprazol cada 12 horas y logro alcanzar este pH durante 10 a 14 mayor a 4.
hasta ahora este era el esquema utilizado, todos los esquemas. Pero ahora ha cambiado eso. Una sola dosis mantengo el pH durante 24 horas. Tiene efecto inmediato y sostenido. Por lo tanto, todos los esquemas, chicos, poco a poco se van a ir familiarizando. Es decir, si esto me mejora una sola dosis, ¿para qué voy a dar cada otro? Una sola dosis. ¿Okay? Bueno, vamos a ver esto. Entonces, este cuadrito solamente a mí me sirve para qué? En la práctica. ¿Por qué es importante esto? A mayor edad hay mayor resistencia. A menor edad hay menos resistencia. Por ejemplo, este es un estudio que ha hecho en Chile. Ha hecho un estudio primero en Chile. Los jóvenes menores de 40 años tienen una tasa de resistencia a la clasificación, ¿cuánto? Menor al 19%. Pero a medida que va aumentando la edad, hay mayor resistencia. Entonces, en pacientes jóvenes pueden utilizar el esquema ya convencional. ¿Ya? Bueno, este es el tratamiento que normalmente se hacía hasta hace poco. ¿Ya? El omeprazol, amoxicilina, claritromicina y bismuth. ¿Ya? Pero ¿cuánto creen que cuesta este tratamiento? Cerca de los 1.000 bolivianos. ¿Ya? 1.000, hasta un poquito más. Si tú utilizas de primera línea es carito, los omeprazol de 40, la amoxicilina de 40, una de marca, una clarito de marca, ya sale casi 1.000 bolivianos. Este es el esquema. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo? Como tenemos esta prueba de susceptibilidad, este es el esquema actual. ¿Ya? Es decir, si el pH es sensible a la claritromicina por PCR, ¿cuál es el esquema de tratamiento? Si les digo en el examen, les digo, a ver, doctor, si el paciente es sensible pH a la claritromicina, el esquema de tratamiento es amoxicilina, claritromicina y omeprazol. Esquema convencional, porque tengo sensibilidad a la clarito. Si le pregunto, si el esquema es resistente a la clarito, ¿cuál es el esquema de tratamiento? Amoxicilina y levodopa. Una cosita que ha cambiado ahora, estaba revisando justamente esta mañana y estos días, es la dosis del omeprazol. ¿Ya? Solamente por este gráfico, ya aquí dice la dosis del omeprazol es de, a ver, cada 12 horas. ¿Ya? Pero los esquemas ahora recomiendan, dice 1 gramo cada 8 horas. ¿Ya? Pero todavía estamos utilizando, este es el esquema ideal. ¿Ya? Pero nosotros estamos utilizando el omeprazol, amoxicilina cada dosis, clarito cada dosis, dando más buenos resultados. Pero ¿por qué están indicando la amoxicilina cada 3 veces al día? Por este esquema. ¿Ya? Cuando la dosis tú le das cada 12 horas, hacen picos, ¿ya? Sube y baja, sube y baja. O sea, la concentración inhibitoria mínima hace un pico y otra vez baja. En cambio, si le das cada 8 horas, cada 6 horas, miren, se mantiene sostenido. Pues recomiendan, para mantener niveles adecuados o de concentración inhibitoria mínima de la amoxicilina, mejor le dan cada 6 o cada 8 horas. Entonces, por eso un poquito que están recomendando, dice que el efecto es mucho mejor si le das cada 8 horas a darle cada 2 horas, porque con das cada 2 horas solamente hace su efecto. Eso es lo único que está cambiando, es un poquito la dosificación de la amoxicilina. Después, bueno, el tratamiento, el seguimiento de la erradicación, como hemos visto, ¿no? Con la prueba rápida, hacemos que la prueba de adentro la mejora, las específicas, siempre 4 semanas después del tratamiento. ¿No? Después, el otro es importante explicar a la familia, hablarles de la importancia del tratamiento, que cumplan, y el otro es el combate encontrado y el combate erradicado. Listo, chicos, pues esperamos acá.